Buenas noches a todos. Como todos los miércoles nos encontramos para comenzar nuestras conversaciones sobre lenguas. Vamos a esperar que se vaya sumando gente, que también podamos recibir a Eugenia, que hoy nos va a hablar de la ciudadanía crítica y el rol de la ciudadanía crítica en la enseñanza de lenguas. Así que en cualquier momento Eugenia se va a sumar y la vamos a recibir y vamos a comenzar con nuestra conversación de hoy. Eh, Mucha gente se está sumando ya a nuestro grupo, así que los invitamos también a que puedan invitar a otros colegas a que se sumen a nuestras conversaciones. Hola Patri, ¿cómo andás? Qué lindo, Patricia desde Madrid, qué lindo. Bueno, vamos a... Euge ahí se acaba de sumar, así que ya la voy a recibir cuando ella me pida para participar y se pueda sumar al vivo. Euge, ya vi que te sumaste, así que espero tu solicitud para poder sumarte, ¿sí? Vamos a esperar a que Euge se sume. Hola Marce, desde Jujuy, qué lindo. Gracias, qué lindo. Vamos a ver si la puedo sumar yo, si no, a Eugenia. Vamos a esperar a ver si Eugenia puede conectarse. Hola Pame, qué lindo que estés acá también. Bueno, vamos a ver si podemos sumar. La vamos a sumar a Eugenia. Vamos a dar la bienvenida. Euge, avísame cuando me puedas escuchar. Hola, ¿cómo estás, Mariana? Oh, Hola, Euge. hola Mariano, ¿se me ve bien? ¿Me ven bien ahí? A ver, baja. A ver, ahí lo bajo un poquito. Espérate. ¿Me escuchás bien? Yo te escucho perfecto y creo que la gente también. Ah, Vamos. pero qué bueno. Qué bueno entonces. Mira, a ver, vamos a Hola, enganchar un poco el teléfono así. ahí está. Ahí está. Si no lo tengo yo. Qué bueno, qué lindo, qué lindo. La verdad que hermosa conversación y este encuentro de todos los miércoles que esperamos todos los profes tan ansiosos. Bueno, La verdad que gracias. es un placer, es un placer. Gracias por estar ahí hoy, ¿sí? Y por charlar de este tema que creo que es tan importante para la gente. ¿Querés contarles a la gente dónde estás antes para que sepan desde dónde nos estás hablando? Bueno, a ver, quiero manejar el teléfono bien para que puedan ver bien. A ver, aquí, si ahora se ve mejor. Ahí está. ¿Ahí me ven bien? Sí, Bien. perfecto. Bueno, yo estoy en Río Grande, en la provincia de Tierra del Fuego, en el fin del mundo y un Qué bien. poquito más allá, así que bueno, felices de poder unir estas latitudes, bueno, en el marco de la pandemia, ¿no es cierto? Que bueno, nos ha ayudado para tantas cosas la pandemia. Esta es una La gran verdad oportunidad. Esto es es una una gran... gran oportunidad. Uno está mucho más cerca y como hemos charlado en otros momentos, nos da la posibilidad a aquellos que estamos lejos de poder participar en eventos que si no fuera por estas circunstancias serían presenciales, ¿no? Y de incentivar el uso de las tecnologías digitales que me maravillan, así que me parece que está buenísimo. Bueno, desde el fin del mundo entonces vamos a empezar nuestra conversación. Y la primera Yo pregunta voy que a tomar tengo... mate si a vos no te molesta. No, no me molesta para nada. Perfecto. Dale. La pregunta que tengo para vos es, ¿qué significa hoy en día contribuir a la formación de ciudadanos críticos desde la clase de lenguas extranjeras? Bueno, la verdad es que en principio yo te diría que es una gran oportunidad. Mm, Es una gran oportunidad de repensar, de desnaturalizar concepciones, de poder poner en valor nuevas concepciones en relación con la lengua materna, con la lengua extranjera, poder pensar este nuevo concepto, digamos nuevo, no tan nuevo, pero sí me parece que por ahí apropiarse de estas cuestiones es lo que más nos cuesta, de la lengua cultura extranjera que implica poder poner en valor que la lengua transmite cultura. mm, Digo esto porque en general quienes tenemos
entre 40 y 50 fuimos formados como profes de inglés con otro paradigma distinto, mucho más funcional, un poco más aséptico, podríamos decir, en relación con la lengua extranjera, ¿no es cierto? Entonces, poner en valor esto, ¿no? De que la lengua es transmisora de cultura y que además implica, digamos, esto implica procesos sociales, producción, circulación de actividades, de significación social, no es menor. Así que a mí me parece que es una gran oportunidad. Yo pensaba, como para poder contarles, digamos, lo fuerte que es esto en relación con la lengua, cultura extranjera, hay unos documentos muy interesantes que lanzó el INFOD, que es el Instituto Nacional de Formación Docente, allá por el 2014, por ahí, 2013, ¿no? Son unos documentos de mejora que yo los puse dentro de la bibliografía, que me parece interesante que los compartamos, Mañana en los el que, vamos. sí, que nosotros, mira, plantea la enseñanza de las lenguas, cultura extranjera y el aprendizaje, además, con tres núcleos que a mí me parecen fundamentales, que son el núcleo del aprendizaje, en el que se plantea la relación entre la lengua y el mundo, la lengua y el pensamiento, la lengua y la comunicación, y además la identidad. Esto es re importante, considerando que hay algunas prácticas, digamos, que quien aprende una lengua, cultura extranjera, cualquiera sea, debe considerar que hay algunas, digamos, que hay que aproximarse a este objeto de estudio desde múltiples, con múltiples estrategias, que hay que desnaturalizar, digamos, esta relación con la propia lengua, que hay que reflexionar sobre la propia cultura y también romper un poquito, digamos, esto de esta relación unívoca que existe entre la realidad y la palabra. Para mí, a mí me pareció como muy importante que esto surgiera en un documento nacional. Y después habla de dos cuestiones más que me parece importante. Yo estoy en mi escritorio llena de papeles porque acabo de terminar de trabajar, debo decir, como muchos de nosotros, así que sabrán disculpar, pero digamos, el otro núcleo es el núcleo de la ciudadanía, Mm. dentro del aprendizaje de las lenguas, culturas extranjeras. Y aquí, esto del docente como sujeto político, ¿no? Que tiene la responsabilidad de habilitar espacios, acceso a la diversidad de opiniones y fomentar que este estudiante que está aprendiendo una lengua, cultura extranjera o lenguas adicionales, como se dice ahora, a mí mucho lo de adicional no me gusta, pero prefiero el Yo extranjericismo. creo que tiene Eh, lo de lenguas extranjeras, si no deja fuera una de las lenguas originarias, ¿no? Que no son extranjeras. esa, sí, sí, tal Creo cual. más que Eso es verdad. Me gusta más esto de las lenguas a mí, más general, pero es una cuestión de una opinión solamente. Pero te decía, en esta importancia, no solo del aprendizaje del aprendizaje de una lengua, sino la importancia en la ciudadanía, ¿no? Que qué implica que aprender una lengua implica también desarrollar estas competencias, estas capacidades que hacen a este sujeto del aprendizaje un ciudadano. Y mm. para eso, como decía Darío, que yo pensaba, ¿no? Tantas cosas que estamos de acuerdo y por supuesto profunda admiración por Darío Vanegas. ¿Qué Eh, Darío? ¿No lo vieron la Darío, semana? por supuesto, Darío Vanegas. Esto de pensar en la crítica desde el análisis, ¿no es cierto? En el desarrollo de la opinión propia, en las múltiples perspectivas y posicionamientos, esto hace al desarrollo de la ciudadanía. Y bueno, finalmente, digamos, el otro núcleo que me parece que son como los tres pilares del aprendizaje de lenguas, culturas, es la interculturalidad. Y ahí ya Ujú. vamos a charlar como profundo, ¿no? Pero la interculturalidad sí me parece que también es un pilar importante en esto de la construcción de sentido, ¿no? Bien. De sentidos propios. Con respecto a la, vamos a ir ahondando en cada tema. Con respecto a la ciudadanía primero, vos Dime. fuiste profesora del nivel terciario también, sos carista de la provincia, o sea que te dedicas también a elaborar los diseños curriculares. Tu experiencia en los últimos años, unos cuantos años, ¿no? En los últimos 20, 30, Uh -huh.
que fue cambiando la concepción de ciudadano y de ciudadanía? Sí, fue cambiando, felices de que haya sido así, Mm, digamos. Se ha ido expandiendo, ha ido enmarcando, digamos, los diseños curriculares como documentos, han ido enmarcando las necesidades que tiene, digamos, la población en relación con el aprendizaje. Pero aquí, y yo me repito, siempre digo y lo comparto voy a citar a dos personas que para mí son muy importantes, digamos, en la formación, y que en principio a citar a Anabela Gracioli, que ha sido conmigo la curricularista de la provincia, porque éramos un dúo, no un equipo, así que la quiero citar, y después a mi amiga del alma, Ana Paula Pino, con la que militamos estas concepciones. Si no sucede en la formación docente, no sucede. Y yo lo digo así taxativamente porque sí me parece que estos cambios que lleva tanto tiempo, que es importante apropiarse, no solamente escribirlos, pero sí la escritura, y por eso digo, los documentos nos enmarcan, nos lleva un tiempo apropiarnos de esto, pero sin duda nos dan esa posibilidad de garantizar ese marco de lo común, de ujú. igualdad. Entonces, en ese sentido sí digamos, se ha hecho más amplia la mirada, se ha pensado en un currículum que contenga a todos. Por supuesto, después podemos pensar en algunos detalles, en algunas provincias más que en otras, y empiezan a tensionar otras cosas, ¿no es cierto? Quizás, Euge, pienso que, por ejemplo, cuando yo fui estudiante, no del profesorado, hablo de cuando era estudiante de secundario, eh, yo tenía la materia de educación cívica y qué diferente era la concepción, ¿no? Porque, digamos, nos enseñaban más que nada las reglas que había que seguir, patrones de conducta que eran esperables de un buen ciudadano, estaba el concepto del buen ciudadano. Creo que hoy en día todo eso, digamos, ha cambiado mucho, porque si bien obviamente el estudio de las normas forma parte de un enfoque hacia la ciudadanía, eso sería un reduccionismo simplemente estudiar eso. ¿Qué otras cosas vos asociás digamos, con la ciudadanía crítica? ¿Qué Y a mí me parece que, digamos, en relación con la ciudadanía, con el deber ser del docente, yo creo que la ciudadanía se transmite en actos y que el enseñar es un acto político. Entonces, digamos, y esto va más allá de las cuestiones partidarias, pero sí el acompañar en la formación de opiniones, en tener una mirada digamos, que no sea inocente sobre lo que uno elige, me parece que eso es favorecer el desarrollo de, por lo menos, la conciencia ciudadana, en el aprendizaje en general, digamos, ¿no? Y en las lenguas me parece que tenemos como un rol como muy importante. De todas maneras, a mí me parece que con respecto a la ciudadanía crítica hay dos conceptos que para mí son centrales. Uno es la interculturalidad. Y en esto vamos a correr, y yo me voy a permitir, porque veo mucha gente querida aquí que está acompañándonos, y bueno, Mariano, vos y yo estamos teniendo una relación académica que es cada vez más cercana y me encanta. Vamos a correr las cuestiones de moda y de tendencias en la investigación. Sí creo que hay lineamientos por los que uno va creciendo en la educación, que todo es flexible y vamos aprendiendo, pero la interculturalidad me parece a mí, ¿no? Que hay que abordarla con todo lo que implica, lo bueno y lo malo, digamos, ¿no? Y aquí digo, sí, formarnos desde la interculturalidad, sin duda, formarnos en la formación docente como sujetos interculturales, claro que sí, pensando en que ponemos en relación estas capacidades, ¿no? De poder conversar, dialogar entre culturas, reflexionar sobre la propia y a partir de allí construir sentidos, sí, Ujú. pero Eh, siempre pensando en la construcción digamos, en la mirada del otro, en la otra edad. Ahora, yo aquí pongo como unos puntitos suspensivos. También tenemos que pensar
que este contacto cultural y de lenguas, y aquí lo voy a citar a John Corbett, que habla mucho de este tema y que junto con Byron y Holidays y todos estos popes que tratan estos temas, han estudiado mucho esta temática. También hay que crear esa conciencia de que esta relación entre las lenguas y las culturas siempre se dio en condiciones particulares, digamos. ¿Qué quiero decir con esto? En condiciones de invasión, en condiciones de colonialismo, ¿no es cierto? En condiciones de inmigración forzada por cuestiones económicas. Y esto tiene un valor, digamos, porque pone por delante una asimetría, una relación de asimetría de poder, de oportunidades, de acceso. Euge, También hay que pensarlo. a mí a veces primero me gustaría por ahí repensar lo que vos dijiste hoy del binomio, cantó el binomio, pero yo lo pluralizaría el binomio, porque Sí. por justo acabas de decir, ¿no? Lenguas y culturas, porque en realidad si no, por ahí Exacto, sin duda, sí, exacto. la No palabra es una... cultura es como algo estático, que hay una cultura argentina, una cultura. No, no, sin duda que no. Y en esa dirección de que son múltiples las culturas, etcétera, a mí a veces me da la impresión de que en estos estudios interculturales se hace mucho más hincapié, digamos, en las culturas otras, extranjeras, por ejemplo, que en cómo hay multiplicidad de culturas, inclusive en personas viviendo en la misma comunidad, Sin ¿no? O dudas, sea, en sin un auto dudas. muchas culturas interactuando. Y que muchas veces el aprender, digamos, el conocer en el marco de la interculturalidad al otro, nos hace más cercano al más lejano, digamos, ¿no? Sabemos mucho más de aquel otro cruzando el charco, podríamos decir, Claro. que, que ese otro que tenemos al lado, ¿no? Sí, sí, me parece, eh, yo creo que es vital, que es necesario poder mirarlo. Lo que pasa es que la otredad también se desarrolla Uh-huh. y Sí, también implica, digamos, mucho trabajo y cuánto espacio le doy al otro en ese aprendizaje que estoy haciendo, ¿no? También digo esto pensando en que los procesos de enseñanza y de aprendizaje son independientes, son diversos y que por más que el profe, los profes, como nos pasa mucho de nosotros, hacemos propuestas que son, digamos, que tienen mucha diversidad, también eso lleva un tiempo, una predisposición, eso, ¿no? Qué sé yo, me parece que hay que darle tiempo a la cuestión, digamos, de la otredad, pero que sí. hay que hacerle lugar, Y hay que como hacer... vos bien dijiste, no solo desde la propuesta pedagógica, sino también Ujú. el propio hacer y ser del docente, ¿no? Porque si el Ah, docente dice por una cosa y después hace otra, la verdad que eso sabemos que no tiene mucha efectividad pedagógica. sí, sí, bueno, también, digamos, creo que es la búsqueda. Me parece que, digamos, los docentes de lenguas en nuestro país, tenemos grandes docentes en nuestro país. Grandes docentes que contribuyen digamos, a este desarrollo pedagógico, didáctico, que tienen, digamos, no solo buena voluntad e ideas, sino que las llevan a la práctica. Para mí, y también lo digo muy orgullosa, el interior de nuestro país siempre es punta de lanza, digamos, en estas cuestiones. Pasan muchas cosas. La veo a Marcela Palau por ahí en Jujuy, las chicas de Tierra del Fuego, en el interior de Buenos Aires. Hay muchas experiencias con las que nos encontramos en FAPI todos los años y allí compartimos esas cuestiones que son tan lindas, tan interesantes. Así que yo celebro que eso suceda y los animo, porque también, lo vamos a volver a citar a Vanegas, eh, eso implica mucho trabajo, sí, implica mucho trabajo. Eso lleva tiempo, sí, pero también es, digamos, este awareness, ¿no es cierto? Esta concientización de la que hablábamos con respecto a Freire, ¿no? Una vez que se cae el velo
en relación con el propósito de la enseñanza y uno comprende el poder de la profesión de servicio y cómo aprende en ese momento que está enseñando. Y bueno, una vez que eso sucede, y ya no se puede automatizar la enseñanza más. Por supuesto que siempre estamos hablando del aprendizaje de una lengua y de Sí, sí. pensar en las discursivas y siempre queremos que aprendan mejor, pero también que aprendan qué, que aprendan para qué, que aprendan cómo, ¿no? Ujú. Eso parece. Y después por ahí el otro concepto que a mí me parece importante en relación con el desarrollo de la ciudadanía crítica, por un lado la interculturalidad y por el otro lado la justicia curricular. Mm. Y aquí me parece que yo tuve el enorme placer de conocer a la doctora Connell el año pasado, junto con Ana Paula, bueno, en una invitación que nos hizo nuestra ministra de Educación, Analía Cubino, y que trabajamos con el Instituto Paulo Freire al que pertenezco. Eh, la doctora Connell, digamos, todavía no es muy popular en el ámbito del ELT, es socióloga, La eh, compartiste. la compartí, y de hecho mi última presentación en FAPI, digamos, tiene que ver con Connell, y digamos, me parecía interesante con poder presentarlas. Es una socióloga muy interesante y muy conocida hace más de 25 años, y es quien ha acuñado este concepto de la justicia curricular. Que básicamente, digamos, bueno, entendemos por justicia esto que charlábamos, construir derechos y garantías que nos den la posibilidad de desarrollarnos socialmente, digamos, esto como, lo digo así como un poco burdo, ¿no? Pero sí, ella plantea tres principios, tres pilares en relación con este concepto de justicia y cómo debe traducirse, digámoslo así, en el currículum, en lo que se enseña. Y ella habla de los intereses para los menos favorecidos, Ujú. y aquí plasmar un currículum, en este caso un currículum de lengua y cultura extranjera, que pueda visualizar a todos, los menos favorecidos en términos de género, los menos favorecidos en términos económicos, los menos favorecidos en términos intelectuales, los menos favorecidos en distintos Ah, contextos. tiene el concepto Claro, de exacto. derechos vulnerados. Eh, los vulnerados, exacto. Qué Y, interesante y poder desde la clase de lenguas eh, uh-huh, al momento de diseñar, no importa digamos, el nivel de concreción curricular, digamos, exacto. por la planificación de lo áulico también, planificar, dar visibilidad a las minorías. Qué interesante es planificar eso, ¿no? Planifico eso. Voy a enseñar inglés, enseñar francés, italiano, pero darle visibilidad a las minorías. Y porque si no caemos en esta cuestión que charlábamos recién de la interculturalidad. O sea, a ver, ¿para qué nosotros somos conscientes de esta asimetría de poder, de acceso y todo? Para deconstruirla, Ujú. para romper esos estereotipos, para dejar de desnaturalizar y dejar de pensar en que cuando hablamos de los ingleses son, por decirte, pensando en un estereotipo, son los que toman el té a las 5 y no Ujú. pensamos en otro estereotipo. O cuando hablamos del argentino, pensamos en el porteño, por decirte, digamos, es una cosa, es un ejemplo absolutamente sobregeneralizado, pero como para poder pensarlo. Y esto de las culturas, eh, pensándolas en grupos de edades, en la ciudad y en el campo, en lo cercano y lo lejano, en distintas cuestiones, ¿no? Que yo estaba mirando, les cuento así una anécdota, estoy mirando ahora una serie que me recomendó mi mamá, que, bueno, deben conocer mucho, Outlander, que yo por cuestiones de trabajo, digamos, como todo el tiempo estoy trabajando con lo mismo, digo, ¿qué voy a ver esto? Y ayer encontré una escena en la que hablaban en gaélico y un grupo de ingleses decía, este, a estas bestias no se les entiende.
Mm. Y yo me quedé pensando en eso, ¿no? Decía, ay, lo voy a traer, les voy a contar en la charla esto, porque digo, bueno, qué fuerte esto, ¿no? ¿Quién dice qué? ¿Cómo se percibe al otro? ¿Cuál es la mirada de aquellos escoceses, ¿no es cierto? Bueno, esto nada. Qué interesante, dos cosas que me resultan muy interesantes de lo que decís. Lo primero es el nombre que le da Pennycook, que sé que es un autor que a vos también te gusta mucho, al tema del estereotipo que él lo llama fijación cultural, ¿no? Lo llama algo que dejamos, queda fijo ahí, no lo podemos mover. El argentino Porque come lo así. transformamos, exacto, porque se cristaliza, lo transformamos en algo natural. Bien, y cómo eso es nuestro trabajo, desandar ese como profesores. Exacto, exacto. Yo creo que tenemos esa obligación. Es una obligación. Y con respecto a lo que vas a decir, la anécdota de Outlander, me quedé pensando en qué importante es también analizar, reflexionar sobre lo que decimos, no solo en torno a las culturas y a estos estereotipos de cultura, sino los estereotipos relacionados con las lenguas, ¿no? Si yo, el uso, ¿no? Las variedades, que lo Exacto, llamamos relaciones de poder, exacto, sin dudas. hace un error gramatical, entonces juzgamos a esa persona por su forma de hablar, ¿no? Entonces, creo que ahí también está, eso también tiene que ver con la ciudadanía, ¿no? Es lo primero que se ve, Uh -huh. es lo primero que se ve. Mm. Entonces también poder pensar en la formación, por supuesto, nosotros somos profesores de lengua y y vamos a enseñar a otros a cómo ver el mundo a través de esa lengua. Y no es menor. Y también escuchamos y nos gustan los acentos y nos parecen interesantes, pero no tiene que ser lo único. Todavía seguimos escuchando en esas salas de profesores esa crítica de ay, cómo pronuncia, o ay, cómo, ¿no? Como si el único rasgo valorable del profe sea que pronuncia mejor o peor una palabra. Usa RP. Exacto. La versión inglesa es tan estandarizada que no sé si es un 2 o 3% de Sí, la gente. sí, esto se ha ido corriendo. Cuando charlábamos recién de las cuestiones curriculares, esto se ha ido corriendo y hay más espacio para lo local eh, y para hacer visible también, digamos, nuestro origen en el modo en el que, porque también, digamos, cuando nosotros aprendemos una lengua, cultura, cualquiera sea, le ponemos nuestra impronta y nuestro ritmo al hablar y nuestra manera de ver el mundo. Y hacemos esa resignificación de la lengua, y mi inglés no es igual al tuyo, porque mi historia y mi experiencia de aprendizaje no es la misma que la tuya, y en buena hora que sea así, digamos, porque lo enriquece. Este valor de enriquecimiento se ha visto yo te diría que hace unos 15 años, que estamos como amigándonos con esas cosas, aquí en Argentina, digo. En otros lados por ahí no hay tanto problema con ese tema, pero aquí en Argentina tenemos como ese tema. Y quien es el militante de esto, que también está unido aquí y que lo dice siempre en sus workshops o en sus ponencias, en sus disertaciones, es Gustavo González, que lo dice todo el tiempo y a mí me encanta que lo diga, porque pensando en los estudiantes también, ¿no? No solo nos define el modo de decir, yo para mí es lo que decimos y lo que hacemos como profes. Pero bueno, también, digamos, cada uno tiene su opinión en relación con esto, ¿no? Euge, te iba a preguntar, ya yendo más como hacia el aula, ¿sí? Ujú. ¿Podés brindarnos algunos ejemplos de proyectos que hayas Sí. hecho en tus clases o quizás con alumnos del nivel terciario? Ujú. Que nos puedas contar qué proyectos concretos utilizaste para el desarrollo de la ciudadanía crítica. Mira, eh, yo, como vos sabés y quienes nos conocemos en el ámbito, tengo múltiples intereses, pero a mí me parece, soy profesora de literatura
en principio. Entonces también veo el mundo a través de la literatura. Y creo que la literatura es un gran medio para trabajar el desarrollo de la ciudadanía crítica y poder albergar estas cuestiones de justicia social, ¿no? En términos, digamos, como internacionales. A mí me gustaría como definirlo, porque cada vez que lo decimos en español lo asociamos al peronismo, pero trasciende como estas cuestiones, ¿no? Sí creo que a través del arte, de la literatura, de los proyectos comunitarios y del mentoring, yo creo que esas son, digamos, como las maneras que encontré yo, que encontramos en equipo, porque la verdad es que nunca es un yo. A mí me gusta siempre trabajar con otros, construir comunidades de aprendizajes, como dice Griselda Bicom, y pensarlo siempre con otros, con grandes profesores, con los profesores del IPE Freire, con los estudiantes, con los colegas de toda la Argentina. Me parece que ahí tiene el valor. Pero sí, siempre, y por ahí me parece que en los trabajos que estuvimos charlando, en los escritos, una de las cosas que tienen en común es que siempre hay estudiantes. Para mí Bien. es fundamental eso, el poder habilitarlos, darles ese espacio para que se equivoquen, para que suceda, para que lo hagan, para que se animen, para que tengan el desafío. Hablas Nosotros, antes del nivel superior, ¿no? De del tus nivel superior, estudiantes del nivel superior. Y por supuesto, digamos, en algunos casos, estudiantes del nivel secundario en intervenciones de proyectos, también lo hemos hecho, digamos, pero sí en las presentaciones. Nosotros desde el año 2012, uh-huh. en el IPES Freire, nos presentamos sistemáticamente, el instituto, se presenta el profesorado de inglés, con 2 profesores, 3 profesores, bueno, en distintos trabajos, con estudiantes en FAPI. Es parte del desarrollo profesional y además es parte de las cátedras. Uh-huh. Entonces, esto nos obliga a tener un ejercicio de escritura, a poder involucrarnos en proyectos, porque una de las condiciones que, digamos, que lo establecemos nosotros, no es que nadie lo impone, ¿no? Es que los proyectos se lleven a cabo. Entonces, lo que vamos a mostrar a FAPI es cosas que hacemos. Y siempre van estudiantes. Se genera ahí toda una cuestión muy linda porque hacemos distintas actividades para conseguir el dinero para que los estudiantes puedan viajar y muchas cosas, y escriben, y no solo escriben, sino que ellos presentan su trabajo, ¿no? Que Eso me parece darnos importante. uno que hayan presentado, me gustaría que Sí, cuentes un particular. mira, el año pasado tengo así como varias cosas para contarte, por suerte, digamos. Nosotros tenemos, en el último FAPI, hicimos un paper, presentamos un paper que fue el resultado del trabajo con el Instituto Lenguas Vivas, Uh-huh. con Cecilia Sassone y sus estudiantes, y mi cátedra de storytelling y mis Ajá. estudiantes. Entonces preparamos un paper que se llama el títere como metáfora, y, digamos, el lugar que tiene el títere como recurso en el nivel superior. Para mí era muy interesante no solo llevar adelante, trabajamos en todo un proyecto, en Buenos Aires se trabajó con títeres, con el concepto de títeres, con el puppet en sí, en historias. Nosotros lo trabajamos como pop-up books, con el mismo concepto de títeres, y empezamos a pensar en cómo usar ese elemento en la enseñanza de la lengua cultura inglesa. A partir de allí escribimos el paper, Cecilia, Big Name, sus estudiantes, y Mauro Cervantes, que es uno de los estudiantes en este momento de 4º año del profesorado, y yo. Y bueno, la verdad que para él fue una experiencia maravillosa, para todos fue una experiencia maravillosa, pero para él fue un descubrimiento, ¿no? Desde otro lugar, en un posicionamiento nuevo, con una responsabilidad ante la escritura, y aparte, digamos, ha leído a Cecilia, entonces también estar trabajando con ella fue muy hermoso.
Y bueno, y después estuvimos en Salta y lo presentamos. Eso fue como muy hermoso, muy lindo. Esto vos fuiste haciendo para darle voz a los estudiantes en el profesorado, ¿no? Digamos, y que Dentro de lo que sucedía en la cátedra. por ahí tenés algún ejemplo que sean por ahí para la escuela secundaria o para la escuela primaria, en donde Sí, se interculturalidad. Perdóname, la ciudadanía crítica, también la interculturalidad, pero. por supuesto, por supuesto. Para mí, lo más importante, tanto en la escuela secundaria como en la escuela primaria, es poder trabajar con otros. Ujú. Y poder, nosotros, el diseño curricular de todos los niveles de lenguas extranjeras de Tierra del Fuego está planteado en tres ejes. El eje de la comunicación, que es el que conocemos, digamos, lo lingüístico, el eje de la transversalidad, en el que trabajamos con otras áreas del conocimiento, y también el eje cultural y de desarrollo literario. Poder trabajar, digamos, y aquí CLIL, digamos, está presente, ¿no? Si bien, por supuesto, el enfoque no es CLIL, es un acercamiento hacia, pero está presente todo el tiempo. Entonces, poder trabajar en proyectos de articulación que conjuguen el saber de los estudiantes de ciencias naturales, de sociales, de matemáticas, y las lenguas, hacen siempre, digamos, que los proyectos se lleven adelante de manera interdisciplinaria y que haya un trabajo colaborativo ahí que va sucediendo, aunque el proyecto se desarrolle, digamos, por estadios, ¿no? A veces se pueden desarrollar, otras veces queda en una clase. Mira, yo tuve la suerte el año pasado de dictar un par de seminarios para la Universidad de 3 de Febrero. Y Sí. allí, en la licenciatura de educación. Y allí se me ocurrió, porque estas cosas que se nos ocurren a los profes, ¿no es cierto? Que uno se llena de actividades y dice, ay, ¿qué puedo hacer para que realmente pensemos en esta ciudadanía crítica desde la enseñanza de las lenguas a profesores que son coordinadores de ciclo en secundaria, que son formados en prácticas del lenguaje, que son profes de matemática o que son generalistas, psicopedagogos, licenciados en educación, que por supuesto tenían todos estos preconceptos de los que hablábamos hace un rato con respecto a la lengua extranjera, y que había que deconstruir, desnaturalizar, romper un poquito allí. Entonces les pedí que como trabajo final hicieran un pequeño trabajo, y la veo a María Marta Mora ahí, que le agradezco que esté acompañándonos, de investigación-acción en sus escuelas. Ajá. Pensar en alguna problemática que pudieran observar en las clases de inglés, no problemática en relación con la enseñanza, sino lo que veían por ahí, que las prácticas discursivas desde orales no se desarrollaban tanto por ahí, o que los estudiantes tenían una baja motivación en el aprendizaje, o que faltaban mucho. Bien. Y empezaron a desarrollar estos proyectos, todos en el nivel secundario y en sexto grado de la primaria, por eso te cuento esto. Y empezaron a trabajar con otros actores. Uno de los proyectos, por ejemplo, fue que a partir de una canción en inglés, una canción X, con una temática adolescente, decidieron organizar el acto de fin de año. A Ajá. partir de ahí, ¿no es cierto? ¿Por qué? Porque, digamos, la canción se llama Gold y empezaron a pensar que era el oro y que valían oro y que empezaron a armar toda la temática del acto de fin de curso en relación con ese concepto, para el que trabajaron toda la institución. En una escuela para adultos, jóvenes y adultos, decidieron empezar a trabajar con el desarrollo de cuadernillos, los cuadernillos porque no tenían material para trabajar. Entonces gestionaron todo lo que necesitaban para hacer que esos cuadernillos sean parte de la biblioteca. Por eso te digo que tiene que ver con distintas cuestiones. Trabajaron, por ejemplo, con el área de prácticas del lenguaje, de ciudadanía, de sociales. Y todos terminaban porque, digamos, el trabajo, no los voy a aburrir más con esto, pero el trabajo, una de las condiciones que tenía era que debía ponerse en práctica.
Mm. Entonces esas conclusiones finales, ¿no?, nos llevaban a ellos a la reflexión. Y en todos los casos, te estoy hablando de más o menos unos 25 trabajos de 4 o 5 personas, contaban el impacto positivo que había sido no solo el trabajar con otros, sino el descubrir el acercamiento que había entre la lengua esa sajona, diría, de los adorados sajones, diría Borges, con lo que pasaba en la escuela, ¿no? Eso me parece que fue un aprendizaje de primera mano para aquellos que conducen las escuelas. Lo que noto muy fuerte en todo lo que estás contando es esta idea de lo colectivo, ¿no? Y me quedé pensando es que hoy marcaste muy fuerte el tema de tener una visión política de la educación, de tener una fuerte mirada política. Y pensaba en la definición que a mí me encanta que da Hannah Arendt de política. Ella dice actuar en concierto, o sea, es actuar con otros, ¿no? Que eso es la voz de transformar la sociedad o lo que sea. Qué importante sería que nuestros políticos lo entendiesen, ¿no? Actuar con otros, o sea. Es trabajar con otros, es lo que Freire dice de la palabra transformadora. La palabra debe ponerse a rodar y en este diálogo, el nutrirse, el reflexionar, el poder pensar en qué implica la praxis, ¿no? Esa reflexión sobre la acción misma. Me parece que por ahí, digamos, es importante poder tener estos momentos. Yo en general, digamos, si hay algo que me caracteriza en las charlas que puedo dar o compartir con colegas, porque es lo que a mí más me gusta, son espacios de reflexión. Es muy difícil y la verdad que yo trato de no hacerlo, dar recetas de cómo hacer las cosas, porque cada uno tiene su estilo y su modo. Y si bien es cierto que a los docentes nobles les ayuda, y hay que fomentar algunas cuestiones, también me parece que la reflexión sobre la propia práctica ayuda aún más, Sí, ¿no? sobre en realidad, más que dar recetas, que yo sabés que estoy totalmente en desacuerdo con recetas, es sí compartir experiencias y prácticas. Eso sí me parece importante, que nos animemos todos a compartir lo que hacemos en nuestras aulas. Porque a Sí. veces el aula, y eso también habla de ciudadanía, ¿no? De poder compartir. Si yo hice una secuencia didáctica que a mí me parece útil, que me parece que funcionó, Ah, no significa que yo estoy diciendo esto es lo que hay que hacer, ¿no? Tiene que quedar claro que compartir sí, experiencias, sin prácticas. duda. Y así nos acercamos a este otro concepto que está relacionado con la justicia curricular, que es la democratización de la enseñanza, de las lenguas y la democratización del conocimiento. Y poder trascender esta cuestión y poder pensar que cuando uno comparte con otros, cuando da posibilidades a todos, aún en el disenso, siempre el aprendizaje es mejor, es más nutrido. Una de las cosas que dice Connell cuando habla de la justicia curricular, que para mí es, además del pilar que hablábamos de los desfavorecidos, también la participación y la escolarización común, dice ella. El poder garantizarle a los estudiantes que van a tener el mismo nivel de participación, de formación como ciudadanos y de escolarización. Esto quiere decir, digamos, de posibilidades de acceso, ¿no? Esto es tan importante, porque si no, esta igualdad de la que estamos hablando es ficticia, En los papeles, sí. está en los papeles. Y también, considerando este concepto de igualdad, también entender que la igualdad es una producción histórica y como concepto es flexible y que hay momentos en que la igualdad está más cerca y hay momentos en que la igualdad está más lejos. Y entenderla desde ese lugar, por ahí pensarla un poquito, ¿no es cierto? Como profe, más allá de que esto en la clase de inglés se traduce, no se traduce de esta manera, pero sí se traduce en multiplicidad, en diversidad de propuestas para los estudiantes. Me parece que en una contextualización
de lo que están aprendiendo, en poder transformar eso que estoy aprendiendo en algo que, digamos, en un desarrollo, digamos, de una práctica discursiva, por decirte, que implique un inicio, un desarrollo y una conclusión. Son cosas muy sencillas, pero que cuando uno las enmarca con estos pilares, toman una dimensión aún más grande, eso digo, ¿no? Por ahí yo siempre me quejo, y ahí la veo a mi amiga Marina González, que escuchaba con tanta atención el otro día. Nosotros, los profes de inglés, y aquí uno incurre también en estas cuestiones históricas, ¿no es cierto? Vuelvo a decir, uno predica y por ahí se encuentra solo encasillado en sus estereotipos también, ¿no? Pero en general tenemos un modo de hablar en inglés, de una formalidad, de una cadencia, de un nivel de tecnicismo, que en español no sucede. Entonces, no sucede tanto, digamos. Entonces, por ahí la visión de aquellos que no comparten el placer de la enseñanza de las lenguas extranjeras y el placer de hablar en otro idioma, en este caso en inglés, se quedan con ese sesgo de, de este traslenguaje y de hablar en un idioma y en otro, por ejemplo, de algunas definiciones un poco cortas, digamos. Pero O quizás una manera de romper eso es cuando uno empieza a trabajar con otros colegas y en por este trabajo eso, seminario, uno, a eso me refiero, no, justamente, a eso me refiero, a que no, eh, uno, digamos, el modo en el que uno cuenta lo que lo ujú, hace grande, o ujú, no, lo llena de sentido, digamos, ¿no? Para mí, a mí me gusta decir esto, llenar de sentido lo que hacemos, porque por supuesto que tiene sentido para nosotros sin duda, pero que los demás puedan entender ese sentido también nos posiciona en un lugar de par con otro, ¿no? ujú. Que hace que ese aprendizaje de todo, institucional, por decirte, sea más fácil. Eso me parece. Me gustaría hacerte otra pregunta también con respecto a todo esto que venimos hablando, que es la siguiente. Digamos, si uno va a tener una perspectiva crítica en la enseñanza, Ujú. poder así desarrollar la ciudadanía crítica, o sea, uno primero asumo que el docente también tiene que ser un ciudadano crítico, ¿no? Y tener una postura crítica. ¿Cómo puede el docente, digamos, y cómo puede desde la formación inicial o desde la formación continua, cómo se puede desarrollar esta postura crítica, cómo se puede alimentar esta postura crítica? Bueno, para mí es fundamental el trabajo en el nivel superior. En principio, creo que debemos trabajar en la articulación de los campos. Ujú, En el caso de los profesorados, digo esto porque en el caso en el nivel superior, en la universidad, por ahí me parece que hasta es un poquito más, nos cuesta un poco más. ¿Por qué nos cuesta un poco más? Porque hay, digamos, una mirada en la enseñanza de las lenguas que está más direccionada a lo disciplinar que al cambio de paradigma por el que han pasado, digamos, o estamos pasando los institutos de formación docente. Y ahí me parece que los institutos de formación docente llevamos la delantera, ¿no? Pero sí la articulación entre los campos, entre el campo de la práctica, que es el campo vertebrador, donde todo sucede, donde, digamos, en ese taller en el que tienen que, me parece, ¿no? No es que tienen que, pero yo debería ser así para mí, eh, confluir estas discusiones profundas desde lo didáctico pedagógico del campo general, digamos, de la formación general, y por otro lado, la especificidad de la disciplina, ¿no? Esto es importante, no son las materias de castellano. Tenemos que trabajar en la formación de ese docente de lengua cultura extranjera. lenguas Para y cultura. esa,
Sí, sí, cualquiera sea, digamos, y todas, pero sí me parece que eso es importantísimo desde el núcleo más central, digamos, de la formación docente. Y después, digamos, creo que también es importante poder intervenir en la cultura institucional. Eso me parece importante. Como profes y como estudiantes, ¿no? Creo que intervenir en la cultura institucional nos da una dimensión de la importancia de la educación que si no lo hacemos, nos perdemos esa posibilidad. Eso digo, nos perdemos esa posibilidad. Yo trabajo, ¿cómo? Que ahí hay una gran riqueza en la formación. O sea, es otra manera también importante de formarte eso, la de intervenir, digamos, no solo en la cultura, sino en los quehaceres institucionales, comprometerte institucionalmente, ¿no? O sea, todo eso también te forma, y te forma como Sin duda, ciudadano, te abre la sin cabeza, duda. ¿sí? Eso te Ujú, da conciencia del rol, ujú. eso te da conciencia del rol. Y también de lo que sucede, de la importancia de la educación. Nosotros, digo nosotros, aquellos que hemos tenido la posibilidad de estudiar y de formarnos aquí, allá y en otros lados, eh, de poder, eh, a ver, eh, abrazar no solo una profesión, sino también un quehacer y un decir y interpretar ideas y discutir. Pero esto también debe desnaturalizarse, porque esto no está dado. Esto se construye y se construye en las experiencias de formación que tienen nuestros alumnos. Yo digo siempre, y cada vez que lo digo me emociono, y esta vez voy a tratar de que no sea así, pero el IPES Paulo Freire le cambia la vida a los estudiantes. Entonces, nosotros tenemos una población, y digo tenemos porque yo en este momento soy funcionaria del Ministerio de Educación de la provincia, pero hasta diciembre fui docente del IPES Paulo Freire y lo sigo siendo, digamos. Y bueno, entonces hablo del IPES como hablo también de la Universidad de Tierra del Fuego, de la que soy profesora, para que no se pongan celosos también, pero, pero digo, tenemos una población de aproximadamente unos, serían más o menos casi 1000 estudiantes, eh, que el 80%, si no es un poco más, trabaja en trabajos que no están relacionados con lo que estudian. Quiero decir, estudian el profesorado de inglés y son albañiles. Ujú, Hay muchas mamás, digamos, no dan clases de inglés mientras ujú. estudian el profesorado de inglés, o el profesorado de biología, o el profesorado de lengua, o el de matemática, y todos los que tenemos en el IPES. Y, digamos, la dimensión de ciudadanía que el instituto les brinda tiene que ver con el acceso a la educación y las posibilidades, los recursos, las computadoras, el espacio físico, la predisposición de los docentes, las clases preparadas, el instituto que está abierto de lunes a sábados, todas las actividades de desarrollo de extensión que también brinda, y que yo quiero decir esto también, nosotros hacemos mucho trabajo comunitario, Qué todas las interesante propuestas. apropiarse de lo público, del espacio, abrir el espacio público para que los estudiantes se puedan apropiar de eso, y también, ¿no? Lo que acabas de decir, la comunidad, la institución inserta en la comunidad y cómo interactuar con la comunidad. Qué importante todo eso en el desarrollo de la ciudadanía. Es importante porque en cuanto, digamos, el estudiante es parte de la comunidad del instituto, toma una dimensión que trasciende las 4, 5, 6 horas que está en el instituto. Y tiene otro sentido también para él o para ella, mientras son estudiantes. Tenemos muchos casos de estudiantes que comienzan una carrera y se reciben de profes de una cosa y luego estudian otra. Y también con mucho orgullo decimos que tenemos muchos estudiantes
que luego son profesores de la formación inicial. Y Sí, aquí también esto es importante, esto del mentorazgo y de darle las oportunidades, ¿no es cierto? muy lindo. Porque, Eugenio, me vea que no quiero quedarme sin tiempo para preguntarte esto. dime, Digamos, ahí ahora de la formación inicial, pero digamos, después los docentes nos recibimos y seguimos, digamos, transitando la carrera, y yo a veces pienso que a veces tenemos que hacer un gran esfuerzo para no banalizar nuestra profesión, no banalizar lo didáctico, no banalizar la enseñanza del idioma. Digamos, hay muchas cosas que suceden a nuestro alrededor que la terminan banalizando, ¿no? Pienso en esta cuestión más de cómo seguir pensando en un intelectual crítico, en un intelectual transformativo, como decía Giroud, entonces, ¿por qué camino podría ir? ¿No? Por ejemplo, bueno, hacer ciertas lecturas. Yo me doy cuenta por lo que vos contás que vos seguiste leyendo otras cosas que no necesariamente tienen que ver con el inglés. Y esa fue una manera tuya generando esta visión crítica. ¿Qué otras cosas se te ocurren que podría hacer alguien que se graduó y que dice, yo quiero ir por este camino de volverme cada vez más crítico? y en realidad para mí hay que intervenir en el territorio. Ujú. Yo creo que es la manera. Hay que intervenir en el territorio, hay que llevar a cabo los proyectos, hay que pensar en la comunidad. En la comunidad pequeña, en el barrio, pienso, digamos, no solo nosotros tenemos una ciudad pequeña, pero pienso, por ejemplo, en escala en Buenos Aires y pensar en la comunidad, en el centro comunitario, a ver, una experiencia que para mí fue transformadora fue poder iniciar un trabajo de responsabilidad social con estudiantes. También, digamos, porque me parecía, nosotros lo trabajamos mucho con la profe Pino que nombré, el profe Calvo, Jorge Calvo, la profe Irniak, que veíamos esto en los estudiantes, esta debilidad, ¿no? Que iniciaban con mucho entusiasmo y mucho compromiso y una vez que se recibían, no sé cómo decirlo correctamente, la verdad es que no lo sé cómo decirlo, pero sí me parece como que se aburguesaban un poco en algunas cosas, ¿no? Y perdían ese contacto. Y me parece que el territorio marca. Mira, cuando yo lo decía en una de las charlas, ay, me da un poco de vergüenza hablar tanto de mí, pero me parece que bien vale esto. La transformación o ese awareness de transformarte de profe de inglés a docente, a un educador que enseña inglés, tiene que ver con la otredad, pero la otredad la tenés que caminar, que hacer, y, Totalmente. y para eso tenés que poder estar a la altura de algunos desafíos que al principio enojan mucho. Yo ahora digo con mucha alegría, y gracias a nuestra rectora del IPES Freire, Alicia Holguín, y en su momento a Yolanda Cáceres, que fue nuestra rectora normalizadora, que en ese momento yo era la coordinadora del profesorado de inglés. Y me dijo en el año 2010, bueno, no hay examen de ingreso ni curso nivelatorio para inglés. Y para mí fue tremendo, porque yo decía, ¿y cómo van a hacer? Y los chicos que no tienen el nivel. Y me dijo, licenciada en educación, con una maestría en educación, gente muy formada, digamos, no ninguna improvisada. Yo no entiendo cómo para entrar al profesorado de matemática entran directamente o al de biología y el de inglés tienen que tener un curso de ingreso. Y la verdad que a nosotros nos llevó casi 10 años como equipo de trabajo poder entender la profundidad de lo que me decía la rectora en ese momento. Y nos peleamos y hablábamos del A1, A2, B1 y todas las nomenclaturas y el deber ser y el perfil del egresado. Y en realidad lo que empezamos a hacer fueron trabajos institucionales de red que hacía que ese estudiante que tenía un nivel de desarrollo en prácticas discursivas más bajo
que el que necesitaba para las materias de contenido, digamos, en la lengua, pudiera reforzarlo mientras trabajaba en el profesorado. Nos llevó mucho tiempo, pero eso fue una experiencia que nos puso en tensión. Y ya lo creo que me puso en